Continuando con los rankings, toca hablar de la fase 3, para muchos la mejor fase de todo el UCM hasta la fecha, y con justa razón. Aquí Marvel Studios entró en una racha de éxitos, y el hype iba en aumento con cada película, pues nos encaminábamos al gran evento final. Así que hablemos de la fase 3 de Marvel Studios. Bienvenidos a un nuevo video. Como siempre, antes de empezar, recordarles que esta es una lista de mi gusto personal como un fan de Marvel y nada más. No es un ranking objetivo de cuál película es mejor que otra. Todos tenemos opiniones diferentes, y seguramente mi lista es diferente a la tuya. Si es así, te invito a que dejes tu ranking en los comentarios. Dicho todo eso, comencemos. En 11º y último lugar, Ant-Man y la avispa. Y ojo, esto no quiere decir que sea una película horrible. De hecho, creo que ninguna película de la fase 3 lo es, pero hay unas más memorables que otras. Y este es el ejemplo perfecto. Aunque no me parece tan mala, es súper intrascendente. Y aún más pensando en el momento en el que se estrenó, pues vino justo después de Infinity War. Todos veníamos emocionados con ese final, y le siguió una historia muy pequeña, casi irrelevante, que realmente no cambió nada en el panorama general. Es una aventura X de Ant-Man, muy de transición y con personajes bastante olvidables. O si no me creen, los reto a que sin buscarlo me digan el nombre de este personaje. Comparte muchos de los aciertos de la primera película, pero al mismo tiempo no tiene esa misma chispa. Ver a Scott y sus amigos siempre es divertido, y ahora teniendo la avispa tenía todo para hacer una gran secuela, pero el resultado me quedó a deber. Hope es un personaje que ha sido muy desperdiciado. Aparece en toda la trilogía de Ant-Man y apenas si sabemos algo de ella. Nunca ha tenido desarrollo, y me parece muy triste porque tenía mucho potencial. Ghost es una villana bastante intrascendente, y aunque ahora tiene más importancia por Thunderbolts, aquí es un cero a la izquierda. Sí era interesante esta trama de recuperar a Janet, pero al final me dejó un tanto frío. Le dan unos poderes que nunca explican y solo sirven para darle una conclusión a Ghost, pero nunca más vuelven a hablar de estos poderes como si nunca hubieran pasado. En general no es una mala película, es entretenida y te la pasas bien, pero cuando lo más interesante pasa en la escena post créditos es que algo no está del todo bien. En 10º lugar, Capitana Marvel. Muchos seguro dirán que esta es la peor de la fase, pero al menos esta película aporta algo. Te podrá gustar más o menos el personaje de Carol Danvers, pero la película es una historia de origen bastante normalita, que creo que su mayor debilidad es que todo se resuelve demasiado fácil. Básicamente toda la película Carol está nerfeada y con amnesia. En el momento en el que recupera sus poderes, todo se resuelve en cuestión de segundos. Derrota de un golpe al intento de antagonista y todo se acaba porque es demasiado fuerte. Es una lástima que sea tan difícil, o al menos que parece que no saben cómo manejarla sin tener que nerfearla, que igual es complicado, porque si presentas una amenaza que es más fuerte que ella, y siendo la Capitana Marvel no puede lidiar con eso, tienes un problema aún más grande. Peca de varias de las mismas cosas que Ant-Man y la avispa. Los antagonistas son un tanto lamentables. John Rock es lo que le sigue de olvidable. Marvel nunca parece una amenaza real, y aquí introducen a los Skrulls, que en ese momento todavía tenía el beneficio de la duda, pero desde el inicio tuvieron una ejecución terrible, y ni hablar de lo que pasó después con ellos. También tiene el tema del ojo de Fury, que fue una decisión bastante mala, y aun con todo eso la película proponía algo interesante, que creo que si lo enfocaban de otra manera pudo ser mejor. Tiene destellos de cosas buenas. El conflicto de los Kree con los Skrulls era interesante, y aun con todo eso tiene cosas buenas. Este lado más cósmico, las batallas espaciales, el Fury joven tiene una buena química con Carol, y la escena post créditos conectando con Infinity War y Endgame. Carol Danvers es un personaje importante para el UCM, le duela a quien le duela. El problema es que Marvel Studios nunca ha sabido muy bien cómo usarla. En 9º lugar, Spider-Man lejos de casa. Aunque me parece la más floja de la trilogía de este Spider-Man, no está tan mal. Claro que tiene sus fallos, como cualquier película. Primero, su elenco secundario. Los compañeros de Peter son lo más aburrido y molesto que ha tenido el UCM. Ned, quien en Homecoming era simpático, aquí se vuelve insoportable. MJ todavía no encuentra su rumbo como personaje, y aquí es bastante apática. Y Flash, bueno, no tengo que decir mucho, de los peores castings de todo Marvel Studios. En vez de ese bully intimidante que debería ser, es un morro todo castroso y arrogante, que molesta a Peter de las formas más baratas y sin chiste posible. Entre los compañeros y los maestros no hay ningún personaje del que quiera ver más. Todo ese entorno de Peter hace que todo sea más aburrido, y la película mejora justamente cuando no está con ellos. Por otro lado tenemos a Mysterio, que me parece un gran villano. El diseño de su traje y las escenas de las ilusiones son visualmente espectaculares. El problema es que su giro no sorprende a nadie, porque todos sabíamos desde antes que era un villano. Nick Fury es un personaje que poco a poco ha ido perdiendo toda el aura que tenía, y aquí revelan que era un Skrull, y esto no me gusta nada. Lo mejor es ver a Peter aprender a ser su propio héroe, sin Tony, sin mentores, enfrentando sus errores. Y el final con la revelación de su identidad por parte de Jameson fue brutal. Lejos de casa es palomera y entretenida, pero lejos de lo mejor de Spider-Man y del UCM. En 8º lugar, Guardianes de la Galaxia Volumen 2.
Probablemente este sea el puesto más polémico, pero dejen explicarme. Soy tan fan de los Guardianes como cualquiera. La 1 y la 3 me parecen maravillosas, de verdad de lo mejor de Marvel Studios, pero el volumen 2 no me encanta. Aquí es donde siento a los personajes más dispersos, Drax sobre todo, aquí parece una caricatura. Mantis apenas empieza a encajar, y muchos de los Guardianes están igual de bien que en la primera película, pero no siento que avancen mucho. En la primera están bien, y aquí es más de lo mismo en ese aspecto. Que el villano sea el padre de Star-Lord se veía venir desde que aparece en pantalla, y es otro personaje que no me termina de gustar del todo. Verlo haciendo chistes de penes con Drax no es precisamente lo que quería ver. La historia con la mamá de Star-Lord está bastante bien, y sí es bastante emotiva, pero me gusta más toda la parte con Rocket, Groot y Yondu, sobre todo las partes que tienen que ver con él. Quiero que quede bien en claro que sí me gusta la película, solo que no tanto como las otras dos de la trilogía. La 1 y la 3 me encantan, y esta solamente me gusta. No todo el humor me parece tan malo. La segunda mitad de la película me gusta mucho más. El funeral de Yondu es de los momentos más emotivos del UCM. La batalla final contra Ego también está bastante bien lograda, y visualmente sigue siendo una película preciosa, pero en general, si quiero ver a los Guardianes, prefiero la 1 o la 3. En séptimo lugar, Thor Ragnarok. Ya veo venir que algunos podrían decir que me quejo del humor de Guardianes 2 y me gusta más Ragnarok. A ver, como película sin duda me gusta más Ragnarok. Eso no quita que considero que el humor es excesivo y no me gusta en todo momento, sobre todo con Hulk. Con Thor mi problema no es que haya humor, no es como que Thor nunca había dicho un chiste antes. El problema es que lo tratan como un imbécil para ser chistoso. En esos momentos no me gusta tanto, pero cuando al menos se comporta como una persona normal, me gusta mucho. Hasta la fecha Ragnarok es mi película favorita de Thor, y por mucho prefiero repetirla antes que Thor 1 o Un Mundo Oscuro. Puede ser una opinión impopular, pero prefiero una película que se arriesgue con humor absurdo pero tenga momentos épicos a una película que sea totalmente aburrida y sin identidad. Para mí las peores partes es cuando llegan a sacar. Con la primera parte prácticamente no tengo ninguna queja. Desde Thor peleando con Surtur hasta la presentación de Hela todo está muy bien. Es cuando llegan al Coliseo cuando la película se tambalea. Hacer que Hulk se comporte como un bebé está fatal. Y Korg es de las peores cosas que le han pasado al UCM. Lo malo es que la parte de sacar es al menos la mitad de la película. Pero cuando salen de ahí y Thor se enfrenta a Hela, vuelve a remontar, teniendo escenas muy épicas. Thor peleando contra Hela despertando su potencial, Surtur destruyendo Asgard y el final con la nave de Thanos. Está bien criticar el humor, sí me parece demasiado y fuera de lugar en muchas ocasiones, pero también hay muchas cosas buenas de las que no se habla porque se concentran demasiado en el humor. Hela es una muy buena villana, su motivación es válida y cumple en todo aspecto. A Loki siempre es bueno verlo, y aquí no es la excepción. Para mí, Thor Ragnarok es más que pasable. En sexto lugar, Black Panther. Ya entramos con pesos pesados. Realmente la única queja o punto negativo para mí es el CGI en la batalla final. Fuera de ahí me parece una película impecable. Increíble cómo no hay ningún personaje malo. T'Challa tiene una presencia como pocos protagonistas en el UCM. Ya se veía desde Civil War, pero su Black Panther es simplemente brutal. Todos los personajes de apoyo son buenísimos también. Desde Shuri, Nakia, la reina Ramonda, hasta M'Baku tiene bastante personalidad. Y ni hablar de los antagonistas. Ulysses Claw funciona, pero el que más brilla es Killmonger, uno de los mejores villanos del UCM, con motivaciones razonables, metas claras y una determinación para llevarlas a cabo. Más allá de ser una historia de superhéroes, se convirtió en un fenómeno y un símbolo de representación. Wakanda es visualmente impresionante, con un equilibrio entre cultura africana y tecnología futurista. Se siente como un lugar vivo y auténtico, y esa es la mejor palabra para describir la película, auténtica. Aunque tiene fallos técnicos, tuvo una importancia cultural enorme, a niveles que no se habían visto antes en el UCM. En quinto lugar, ya entrando en el top 5, Avengers Endgame. Aquí seré un poco más breve, porque creo que lo que la hace especial también puede jugarle en contra. La película como tal a mí me encanta. Fue una experiencia única el vivir la conclusión de la saga del infinito el día de su estreno sintiendo el hype en el aire. Pero si la analizamos no como evento, sino como película individual, la verdad no puedo ponerla más arriba en el top. Para entenderla tienes que haber visto antes la mayoría de películas de la saga, mínimo Infinity War. Como película individual, simplemente no se sostiene sola. El inicio ya es una continuación directa de Infinity War, y los viajes en el tiempo no pegan de la misma manera si no entiendes la importancia de los lugares a los que van. Aún con todo eso no podemos obviar lo que fue Endgame, varios de los momentos más épicos y una conclusión magnífica para tantos años de historias. Tiene escenas que se quedarán para siempre en la historia del cine. Amo la película, como fan siempre la tendré en un lugar especial, pero es un gran evento, no una gran película individual. En cuarto lugar, Doctor Strange. A mí me encanta esta película. Recuerdo que después de verla, Doctor Strange fue mi personaje favorito por mucho tiempo. Hasta la fecha es de mis favoritos. Tiene la misma base que Iron Man. Un millonario egocéntrico lo pierde todo. Se da cuenta de que por sus errores está solo y regresa siendo un héroe. No lo digo como algo negativo, solo me parece curioso. Todo el tema de la magia me encanta y es visualmente increíble.
Benedict Cumberbatch nació para ser Stephen Strange, de los mejores casts, al nivel de Robert Downey Jr. como Iron Man. Kaecilius no es un mal villano, pero repite lo de ser la versión mala del protagonista. La película introduce al público a una esquina más del UCM. Este lado místico es algo que hasta la fecha se le sigue sacando jugo. Aunque la historia sigue el molde clásico de origen, sus visuales y el final con Dormammu para mí siempre la harán destacar entre las películas de la fase 3. En tercer lugar, Spider-Man Homecoming. De verdad, no entiendo el odio hacia este Spider-Man teniendo una película como esta. Más que otras, se siente como un cómic en movimiento, y aunque la presencia de Tony se siente más grande, realmente no sale ni 10 minutos en toda la película. Tom Holland me parece un grandísimo Peter Parker, y logra un equilibrio perfecto. Lo compro perfectamente tanto como Peter y como Spider-Man. Lo que lograron con el buitre es alucinante. Hicieron que un villano que podía parecer ridículo fuera uno de los más intimidantes, y se siente como una amenaza realista. Elegir a Michael Keaton en el papel fue la mejor decisión posible. Me parece un acierto que se aleje de las versiones anteriores para contar su propia historia. Aquí no me molestan tanto personajes como Ned o MJ, pues no me parecen tan pesados como en Lejos de Casa. En cuanto a Tony, sé que molesta que sea el mentor de Peter, pero ver a Spidey con conexiones al universo Marvel es algo que ya hacía mucha falta. No me parece mal que tenga ayuda, sobre todo en esta etapa de su vida. Todos queremos un Spider-Man independiente, y es algo que va aprendiendo poco a poco. Para ver un Spider-Man completamente aislado del universo Marvel, ya hay muchas otras películas. Homecoming es una versión fresca y juvenil del trepamuros, enfocada en su faceta adolescente y en su aprendizaje como héroe. Aunque depende de Tony y evita repetir algunos elementos clásicos de Spider-Man, un gran villano, el humor y el carisma de Tom Holland la convierten en una de las películas más entretenidas del UCM. En segundo lugar, Capitán América Civil War. El 2016 realmente fue una locura para Marvel Studios. Doctor Strange y Civil War en el mismo año. Probablemente esta sea la película del UCM que más veces he visto. Recuerdo perfecto cuando fui a verla al cine, y la sensación al ver la pelea del aeropuerto. Ya teniendo los héroes bien establecidos, el enfrentarlos fue algo que todos queríamos ver. Recuerdo las teorías de si el Cap iba a morir, o cuál de los dos iba a ganar, y todos tomando un lugar, ya sea el Team Cap o el Team Iron Man. Realmente es una Vengadores 2.5. Y me gusta que más que una película de buenos contra malos, es un conflicto de ideales en el que realmente ambos lados tienen un punto válido, y puedes entender al otro bando. Además de la introducción de no solo Spider-Man, sino de Black Panther, dos personajes que serían importantísimos. El Barón Zemo fue el antagonista perfecto para este conflicto, que más que una amenaza física es quien mueve los hilos para que los Vengadores se rompan desde dentro. Marcó un antes y después en Marvel Studios. Los Vengadores quedaron divididos, y esto trajo consecuencias enormes para lo que vendría después. Podrá ser muy diferente al evento de los cómics, pero fue el evento que Marvel Studios necesitaba. Y en primerísimo lugar, obviamente, Avengers Infinity War. ¿Qué decir de esta película? Considerada por muchos, yo incluido, la mejor película del UCM. La culminación de 10 años y 3 fases de construir un universo interconectado. El hype y las expectativas estaban en su punto más alto, y no decepciona para nada. Aún teniendo a prácticamente todos los personajes presentados en ese momento, logra un balance magistral mientras sigue el hilo conductor de Thanos consiguiendo las gemas. Pues realmente esta es su película, y ese me parece uno de los más grandes aciertos. No solo es el mejor villano del UCM, por donde lo veas es un personajazo. Es el villano más grande de la cultura pop moderna, y esto no fue fácil de lograr, pues realmente hubo toda una construcción detrás. No es alguien que busca poder solo porque sí, sino porque tiene un deber que cumplir, y hará lo que sea para hacerlo. Y no solo es tener un gran villano, junta a los Vengadores y a los Guardianes de la Galaxia de una forma coherente. Para mí no sufre de lo mismo que Endgame. Obvio sí sirve que hayas visto antes las otras películas, pero creo que si esta es la primera película que alguien ve, aunque no tendría mucho contexto, sí podría entender la historia. Infinity War fue un evento cinematográfico sin precedentes, que no solo cumple las expectativas, sino que la supera al atreverse a dar un final devastador. Thanos se convierte en un villano legendario, y la película se mantiene como una de las mejores y más impactantes de todo el UCM. La fase 3 siempre será recordada como una de las mejores fases, si no es que la mejor, porque encontró el balance perfecto entre historias individuales y eventos masivos. Cada estreno se sentía como un acontecimiento. Con cada estreno, Marvel construyó un camino que no solo expandía su universo, sino que también elevaba las expectativas del público, a niveles que parecía imposible de superar. Mirando hacia atrás, la fase 3 no solo fue el cierre de una era, sino también la culminación de una década de historias que lograron emocionar, sorprender y unir a millones de fans alrededor del mundo. Es una fase que nos dejó momentos icónicos, pero sobre todo es la etapa que consolidó a este universo como un fenómeno cultural, algo que no habíamos visto antes en el cine de superhéroes. Fue la época dorada de Marvel Studios, y siempre tendrá un lugar especial para los fans de este universo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final, espero te haya gustado, nos vemos en el siguiente video.